Bueno, buenas tardes a todos. Hoy me comunico con ustedes para introducirlos en lo que es la quinta unidad, que es gestión de incidentes de seguridad. Con Ernesto les hemos levantado este material ya hace unos días, por si alguno tenía tiempo lo hubiera ido leyendo. Pero básicamente el audio del día de hoy es para introducirlos en la unidad, en la lectura, y entonces que la clase próxima podamos tener una clase virtual como tuvimos la anterior, habíamos dicho en 15 días, como para ver aspectos de esta unidad, inclusive de la auditoría, que es la que sigue, que es la unidad número 6. ¿Sí? Entonces, como les decía, el objetivo es introducirlos en lo que es la unidad número 5 de gestión de incidentes de seguridad. Y para eso tenemos que recordar lo que vimos en la unidad número 1 en cuanto a lo que era un incidente, lo que es un incidente de seguridad, es decir, un evento, se podría decir adverso. Nosotros lo vamos a ver en un entorno informático que puede comprometer o compromete lo que son los principios básicos de la implementación de seguridad, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Ya sea una violación o una inminente amenaza de violación, es decir, los elementos o acciones capaces de atentar contra la seguridad de la información. Entonces, teniendo en cuenta que es un incidente de seguridad, ahora vamos a ver qué, a qué se refiere o de qué tratan los pasos, las etapas constitutivas de lo que es gestión de incidentes de seguridad. Cuando les hablo de una violación o una inminente amenaza de violación, me refiero a lo que es una política de seguridad de la información o una política aceptable de uso, ¿sí? O prácticas de seguridad en su defecto. Es decir, las declaraciones de lo que está permitido y de lo que no, teniendo en cuenta siempre la normativa vigente, es decir, las disposiciones legales, ya sea que estén documentadas y definidas. Por lo tanto, si decimos que una política de seguridad es una declaración de lo que está permitido y lo que no, es decir, un canal formal de la actuación del personal, y de hecho vimos en el documento cómo está conformado de distintos acápites, desde el primero con introducción y el segundo con términos y condiciones, hasta el último 16, 17, 18 de cumplimiento, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es el incidente de seguridad? Un acceso, un intento de acceso, de uso, de divulgación, de modificación, de destrucción no autorizada de información, ¿sí? Un impedimento a la operación normal, o una violación a una política de seguridad de la información. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos las distintas etapas constitutivas de lo que es gestión de incidentes de seguridad es no confundirnos a incidente de seguridad con distintos eventos. A ver, por ejemplo, a modo de ejemplo, un evento de seguridad sería una notificación de cambio de contraseña, o un intento fallido de un usuario para ingresar a una aplicación. Eso no es un incidente de seguridad. A incidente de seguridad, por ejemplo, hablamos de ingeniería social, de fraude, de phishing, de uso prohibido de un recurso informático, de red, etcétera. Como vimos en la unidad número 1, donde vimos conceptos básicos, bueno, ahí estudiamos que existen numerosas amenazas, es decir, elementos o acciones que atentan contra la seguridad de la información, que lo que pretende es la preservación de la confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad, ¿sí? Y esto representa riesgos latentes que de materializarse pueden ocasionar incidentes de seguridad. Por lo tanto, los distintos organismos que cuentan con innumerables activos de información, que habíamos dicho que eran los recursos de valor para el desarrollo de una actividad propia, ¿sí?, de la organización,
pueden encontrarse expuestos a sufrir de incidentes de seguridad. Entonces es por eso mismo la necesidad de gestión de incidentes surge, porque es por eso que resulta sumamente necesario contar con una capacidad de gestión de dichos incidentes que permita comenzar con la detección, llevar a cabo el tratamiento y colaborar en la prevención de futuros incidentes similares. Fíjense entonces que yo estoy redondeando los objetivos de la gestión de incidentes como la prevención, la detección y la recuperación. En conclusión, entonces, la gestión de incidentes consiste en la asignación oportuna de recursos necesarios y su uso adecuado para poder prevenir, detectar y corregir incidentes que afectan a la seguridad de la información, ¿sí? Por lo tanto, es importante contar con generación de reportes de los incidentes. Esto nos va a permitir responder a los mismos en forma sistemática, minimizando su ocurrencia en próximas ocasiones, facilitar una recuperación más rápida y eficiente de las actividades y principalmente minimizando la pérdida de información y la interrupción de servicios. Dentro de lo que es la política de seguridad de información que vimos, que esta establece el canal formal de actuación del personal en relación con los recursos y servicios informáticos, establece responsabilidades para lo que es recursos humanos, responsabilidades para lo que es el área jurídica, responsabilidades para lo que es seguridad informática, habla del Comité de Seguridad de Información, de las responsabilidades de los propietarios de información y del ESIC, que es el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas en Información y Ciberseguridad. Entonces, desde el punto de vista de, ya tenemos en cuenta entonces, ¿qué es una gestión de incidente? ¿Qué normativas abarcan esta temática? Y nos faltaría definir cuáles serían las etapas constitutivas o qué objetivos presentarían estas etapas. A ver, en toda gestión de incidentes, para poder generar esos reportes de forma tal que me permitan recuperar rápidamente y eficientemente las actividades, minimizando la pérdida, tengo que realizar todo un estudio, un análisis. Por lo tanto, no debe faltar la etapa de prevención de incidentes, de detección y reportes de incidentes, no debe faltar el clasificar los incidentes, en analizarlos, el dar respuesta acorde a un incidente, el registrarlo y el tener en cuenta el aprendizaje a partir de la experiencia o de la concientización y, en el mejor de los casos, de la capacitación. Esto se podría resumir con etapas formalmente definidas como la preparación y prevención, como una primera etapa, la detección y notificación del incidente como una segunda etapa, un análisis preliminar, tercera etapa, una cuarta etapa de contención, erradicación y recupero y una última etapa y muy importante que hace que este sea un ciclo de retroalimentación que se refiere a la investigación y a las operaciones posteriores. Otra cosa, que quiero recalcarles para introducirlos en la lectura son los beneficios, ¿no?, de la gestión de incidentes. ¿Para qué uno realizaría una gestión de incidentes? Para responder a los incidentes de forma sistemática, para facilitar una recuperación rápida, como les había dicho hace un momento, y eficiente de incidentes, minimizando la pérdida de información y la interrupción de servicios, prevenir la ocurrencia reiterada de incidentes mediante el aprendizaje, esto es muy importante, mejorar el marco de seguridad y el proceso de tratamiento de los incidentes y manejar correctamente los aspectos legales que pudieran surgir del tratamiento de los mismos. Bien, entonces lo que van a encontrar en el material de estudio son estas distintas etapas constitutivas de gestión de incidentes y una explicación detallada de cada una de ellas. Por ejemplo, dentro de la preparación y prevención de incidentes, que se las nombré como etapa número 1, ahí van a definir políticas, normas y procedimientos para la gestión de incidentes. Esto, por ejemplo, lo van a encontrar en la cláusula 16 del anexo 1 de la disposición 1 del 2015.
que tanto hablamos. Van a definir criterios de clasificación y priorización de incidentes. Eso lo van a encontrar en la cláusula de políticas de seguridad, siempre me refiero, ¿no? De la información, la 1622, que habla de, a ver, si mal no recuerdo, aprendiendo a partir de los incidentes, donde se habla de que se debe definir un procedimiento, documentarlo, cuantificarlo, monitorearlo, ¿sí? Van a obtener información sobre la preparación de los CECIR, es decir, que además de los expertos e investigadores, existen equipos dedicados a responder con rapidez nuevos riesgos. Van a tener consideraciones sobre el entrenamiento de personal, sobre la documentación de un mapa de topología y arquitectura de red. Eso, si vamos a la política de seguridad, lo van a encontrar en la categoría 9.1 de requerimientos para la gestión de acceso. Y la documentación de la configuración del equipamiento. Todas estas actividades, en principio que les fui detallando, corresponden a lo que es la preparación y prevención. Primera etapa de la gestión de incidentes. Dentro de estas actividades de preparación y prevención también van a encontrar en la lectura actividades como cómo crear patrones de redes y sistemas, cómo comprender el funcionamiento normal, cómo activar los logs en las diferentes plataformas y aplicaciones, que son los registros oficiales de eventos durante un rango de tiempo particular, que se utilizan para registrar datos, información de quién, cuándo, dónde y por qué un evento ocurre, por ejemplo, ¿sí? Otra de las actividades de preparación y prevención es la utilización del login centralizado, que permite ver todos los logs en un solo punto, haciéndolo más fácil y permitiendo una correlación, entre otras cosas, como mantener los relojes de todos los equipos sincronizados, bueno, etcétera. Van a encontrar una serie de actividades particulares, de acciones que hacen a la preparación y prevención. Primera etapa, repito, de lo que es gestión de incidentes. Tengamos en cuenta que realizada esta primera etapa hay algunas medidas de prevención que tienen que tenerse en cuenta, como el análisis periódico de riesgo. Ustedes ya vieron gestión de riesgos en unidades anteriores. ¿Para qué? Para determinar controles existentes y analizar los riesgos en términos de consecuencia y probabilidad en el contexto, ¿sí? Mejorar las prácticas de seguridad. Podemos hablar de la ISO IEC 27004 de medición de controles de seguridad, de la 27001. Realizar auditorías periódicas. Vamos a dedicar una unidad, que es la que sigue, específicamente de auditoría, para dar una opinión confiable, profesional, independiente respecto al objeto de estudio, de análisis, para representar adecuadamente la realidad, ¿sí? Es un examen crítico, una auditoría sistemático por personal, independiente. Otra de las medidas de prevención a tener en cuenta es la de administración de actualizaciones, el fortalecimiento de la seguridad de los equipos, la seguridad en la red, prevención de código malicioso y no olvidar la concientización y la capacitación de los usuarios. Es decir, que no solo gestión de incidentes se refiere a llevar a cabo en forma secuencial, si se quiere, las distintas etapas constitutivas, sino por cada una de estas etapas constitutivas tener algunas medidas de prevención que permitan que se lleve de la mejor forma posible. Bueno, y para todo esto, en esta primera etapa, por ejemplo, podemos llegar a necesitar o utilizar herramientas, ya sea para la detección de incidentes, IDS, de monitoreo, de análisis de incidentes o análisis forense, de documentación de incidentes, bueno, distintas herramientas que me pueden facilitar todo este proceso. Fíjense que les nombré análisis forense y la forense informática, es importante recalcarlo, es que se ocupa del estudio de la adquisición, de la preservación, el análisis y la presentación de evidencias electrónicas procesadas y conservadas en un medio informático. Forense informática no es auditoría informática, son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, volviendo al punto inicial, para poder realizar estas etapas, la primera, que es la que les estoy nombrando, por ejemplo, puedo necesitar para ello utilizar herramientas, ¿sí?
Luego, cuando en el apunte se les menciona la segunda etapa, que es de detección y notificación, bueno, ahí les puedo plantear algunos ejemplos, ¿no? De detección de incidentes, por ejemplo, IDS, software antivirus, software de integridad de control de archivos, sistemas de monitoreo de red, análisis de registros de auditoría, ¿sí? De eventos en un rango de tiempo, me refiero. Eh, bueno, datos de los usuarios de la organización, ¿sí? O de personas externas también. En esta etapa, ¿sí? De detección y notificación de incidentes, es importante que detectado sea por el medio que sea el incidente, se debe proceder a su notificación, ¿sí? Es importante, y vamos a ver cómo se estructura un reporte de incidentes que te permite responder a lo mismo en una forma sistemática. ¿Para qué? Para poder minimizar su ocurrencia y facilitar una recuperación rápida y eficiente de las actividades, minimizando la pérdida, como decíamos hoy. El que notifiquemos, ¿sí? Hace que mejoremos continuamente el marco de seguridad, nos permite que mejoremos continuamente el marco de seguridad y todo el proceso de manejo de incidentes. Y por supuesto, manejar correctamente los aspectos legales. Entonces, ¿qué van a observar en el apunte? Van a poder observar que un incidente se puede detectar desde distintos orígenes. Puede ser que se haga una notificación inicial por parte de un usuario, puede ser que surja de una herramienta, una alarma de una herramienta. En principio, estos incidentes se van a recepcionar según las normas preestablecidas. Va a haber pautas debería de haber pautas de notificación, formularios de notificación, métodos de acciones de la misma notificación, y luego se procedería a la notificación formal. ¿A quién? Al personal de informática, a las personas afectadas y a la parte de legales, ¿sí? Y por supuesto a los dueños de la información afectada. Después de haberse recepcionado, ¿sí? Estos incidentes notificados formalmente, lo que se hace es una categorización y clasificación, porque dijimos que estas etapas no es que empezaba y terminaba la gestión de incidentes, sino que tenemos una última etapa que es de investigación y operaciones posteriores, que es una retroalimentación a una nueva vuelta de las mismas etapas con un conocimiento mayor. En cuanto a la tercera etapa que les había nombrado hoy como análisis preliminar, esto tiene que ver con esa recolección de información para analizar, es decir, el alcance del incidente, si quién lo originó, cómo ocurrió o está ocurriendo ese incidente, el impacto potencial en las actividades de la organización. A eso se refiere esta tercera etapa, ¿sí? Y bueno, tengo que tener en cuenta cómo determinar el alcance, ¿sí? Me puedo hacer preguntas de forma tal de cuántos equipos fueron comprometidos, cuántas redes se fueron envueltas, etcétera. Me puedo hacer una serie de preguntas para contestar, ¿sí? El alcance, el origen, el cómo ocurrió, el impacto que produjo. Luego van a encontrar en el material de estudio una cuarta etapa de contención, es decir, evitar que el incidente siga produciendo daño, de erradicación, es decir, eliminar la causa del incidente y todo el rastre de daños, y de recupero, volver el entorno afectado a su estado original. Cuanto a las últimas etapas de investigación y actividades posteriores, van a encontrar información acerca de esta recolección de datos, es decir, información, por ejemplo, basada en host, en recolección en vivo, en duplicación forense, información basada en red, u otro tipo de información como testimonios del personal que sirven de punto de partida para, ampliado, se podría decir, para un nuevo ciclo de gestión de incidentes. Cuando se recolecta todo este tipo de información, sí hay que tener en cuenta que la misma posea autenticidad, es decir, que realmente quien haya recolectado esa evidencia deba poder probar que sea auténtica, ¿no? Para esto se utiliza generalmente una cadena de custodia y la validación, es decir, garantizar que la evidencia recolectada es la misma que la presentada ante las autoridades. Bueno, a ver, sintetizando un poco, una correcta gestión de incidentes
tiene que permitir responder a los incidentes, ¿sí? En forma sistemática, facilitando esa recuperación rápida y eficiente de incidentes de seguridad, y repito ya varias veces lo mismo, minimizando la pérdida de información y la interrupción de los servicios, y previniendo la ocurrencia reiterada de incidentes mediante el aprendizaje. Para eso están las últimas etapas de investigación y operaciones posteriores. El objetivo es mejorar continuamente el marco de seguridad y el proceso de tratamiento de incidentes y manejar correctamente los aspectos legales que les fui nombrando a medida que les iba hablando en este audio, ¿sí? Y se tiene que utilizar el conocimiento obtenido del análisis y la resolución de incidentes de seguridad para reducir la próxima probabilidad y o impacto de incidentes. En cuanto a normativa relacionada, les fui nombrando, por ejemplo, la decisión 1 del 2015 de la ONTI, donde se habla de gestión de incidentes, todo el acápite del capítulo 16, el 16.1, donde se habla de informes de eventos y debilidades de la seguridad de información, el 16.2, que habla de gestión de incidentes y mejoras de la seguridad de la información, ¿sí? Dentro de lo que es el capítulo 16 de la política modelo, ahí tienen información relacionada. Luego, la norma ISO-IRAM 27002, en su acápite casualmente igual 16, habla de gestión de incidentes, ¿sí? Y a su vez en el 16.1. También en la 27.002 se habla de métricas asociadas, ¿sí? Para poder cuantificar el número y la gravedad de los incidentes. Pero básicamente en esta unidad lo que pretendemos es que puedan planificar e implementar los sistemas de detección de intrusos, que puedan aplicar procedimientos de análisis de información y contención del ataque ante una incidencia detectada, y analizar el alcance de los daños y determinar los procesos de recuperación ante una incidencia detectada, ¿sí? Para eso, la explicación de las distintas etapas constitutivas de lo que es gestión de riesgos, de incidentes, gestión de riesgos ya vimos anteriormente, gestión de incidentes, repito, de seguridad. Les estuve nombrando lo que es análisis forense, pero bueno, esto se ocupa en otra unidad, ¿sí? Acá es importante mencionar que la invención necesaria para prevenir estos incidentes siempre debe ser menor que el coste y el impacto para resolverlos. Esta era una estrategia, un equilibrio que veníamos hablando desde el primer día de clases. Cuando hablamos de gestión de incidentes, también vamos a mencionar la importancia de este equilibrio. Por lo tanto, es una buena estrategia tener un plan director de seguridad o la implantación de normas de la familia 27.000, ¿sí? Y bueno, utilizar las herramientas adecuadas y la aplicación de las distintas etapas constitutivas. Luego, hacia el final de la unidad, se les aportan distintas herramientas de análisis forense, pero recordando que no es lo mismo gestión de incidentes que análisis forense, y mucho menos que auditoría. Son cuestiones de análisis diferentes, puntos de seguridad que los vamos a ver en distintas unidades. Sí, bueno, espero haber sido lo suficientemente clara. La clase que viene vamos a hacer nuevamente una clase virtual que habíamos prometido a los 15 días. Así que cualquier duda que tengan, nos consultan. Vamos a hacer un chat como todas las clases en el horario de la asignatura, durante el horario de la asignatura, para cualquier consulta que tengan.